Buenos días, me presento. Mi nombre es Jorge Aldemar Forero, integrante del grupo de ondas electromagnetismo 5614, primer bloque, de la docente y licenciada Adriana Cecilia Benítez. Mis compañeros de grupo de los anteriores sacas y son Alejandro Álvarez, Julián Germán Vargas Garzón. Introducción. Las ondas electromagnéticas es una forma de propagación de la energía o radiación electromagnética a través del espacio, como lo es nuestra estrella principal del sistema solar, el Sol, o como son las estrellas de neutrones o magnetares, los cuales generan ondas electromagnéticas, las cuales son identificadas por las radiotelescopios como señales de radio, pero en realidad son señales producidas por la radiación de los rayos gamma que emiten estos a pesar de la distancia que se encuentran en nuestro sistema solar. Son ondas llegan a la Tierra, las cuales en forma de propagación o radiación electromagnética viajan por el espacio. Y como las ondas, sus espectros teóricos están relacionados con la solución en forma de onda, las cuales se basan en las ecuaciones de Maxwell. En definitiva, la propagación de ondas electromagnéticas se conoce como propagación de radiofrecuencia o radiopropagación. Adicionalmente, en el siguiente mapa conceptual daremos a conocer más a fondo sobre las diferentes áreas que incluyen y trabajan el conjunto de complementos de ondas y electromagnetismo. Para la entrega del primer acá me tocó ondas electromagnéticas, en específico me tocó onda. Es aquella energía óptica, es aquella energía constituida particularmente por partículas electromagnéticas denominadas fotones. Estas a su vez tienen movimiento ondulatorio que se propaga en línea recta y su velocidad depende de la densidad del medio atraviesa. Un ejemplo, el Sol. Este emite energía radiante de espectro visible y luces ultravioleta. Infrarroja emiten energía invisible. A la vez cuentan con unas propiedades que son la longitud de onda. Las longitudes de onda de luz son muy pequeñas, estas emiten nanómetros nm en astron. De acuerdo a esto, el espectro visible abarca entre 400 nm color ultravioleta y 700 nm color rojo. La dispersión de la luz. Los rayos luminosos de ondas cortas pierden más velocidad que aquellos que ondas largas. Un rayo de luz azul se desplaza más lenta que un rayo de luz roja. Esto significa que el índice de refracción de un cuerpo transparente varía con longitud de onda del rayo luminoso, lo que atraviesa por tanto según la ley de Sheldon. Diversos colores de luz son refractores desviados de distinto grado. Esto a su vez transmitida cuando un objeto es transparente es atravesado por concentración y mayor cantidad de energía lumínica centrada en un solo punto, y el resto de la energía son dispersa en un objeto. También puede ser reflejada por una superficie de objetos no transparentes, ejemplo como la radiación del calor emitida por el Sol cuando choca con los cuerpos no opacos, los cuales reflejan la luz, y es absorbida por objetos opacos no transparentes, los cuales son reflejadas a la luz por su superficie, la cual absorbe la energía luminosa y luego sea energía contenida en el objeto, que se transforma en energía calorífica dentro de un objeto. La polarización de la luz. Esta en cuanto a la luz irradiada por un cuerpo emisor de energía lumínica, el cual desplaza de la luz forma rectilínea de todas las formas, las direcciones, haciendo que las ondas y el espacio de la luz se conviertan en planos perpendiculares, es decir, dichas trayectorias con respecto al ángulo. Son dos ondas luminosas que van de un mismo punto y luego paralelas. Según las ondas están en fase, suman su intensidad. Esta se acerca a un objeto, cuerpo lumínico, más brillo e intensidad. Y si dos ondas se vuelven ligeramente desfasadas, la intensidad se anula y el brillo también de manera parcial total. Se le denomina interferencia. Otras propiedades son la amplitud de onda. Si un haz luminoso de un color determinado es más brillante que el otro, es debido a que la amplitud de onda es mayor que el otro. Características de estas. Cuando un rayo luminoso pasa por medio de menos de un denso de como el aire, o transparente o mayor densidad como el agua, vidrio o plástico, su velocidad disminuye.
Estos cambios de velocidad son importantes, pues producen una clase de características de la luz, para ser más puntual, la refracción. La refracción se aplica cuando una onda lumínica en un medio material o otro propagarse, lo cual se produce cambio mediano en su dirección y velocidad. Esta puede propagarse en un vacío, el agua, el cuarzo, el vidrio, todo tipo de material translúcido, que a la vez pueden ser rayos incidentes, reflectivos, línea normal, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Rayo incidente: rayo de luz que llega a la superficie entre ambas medidas. Rayo infractado: rayo que se desvía cuando una onda lumínica atraviesa la superficie. Línea normal: línea imaginaria que perpendicular a la superficie establece a partir de un punto que ambos rayos coinciden. Ángulo de incidencia: se produce entre un rayo incidente y la línea normal. Ángulo de refracción: se produce entre el rayo refractorio y una línea normal. En estas propiedades también podemos contar con algunas lentes. Generalmente son aquellos elementos que transparentes como el plástico o el vidrio. La lente convergente o positivo: concentración de rayos luminosos paralelos que se desplazan a través de un lente denominado foco, que se reconoce porque la parte central del esquema grueso en la parte periférica es más delgada. También tenemos la lente divergente o negativo. Se denomina como una forma de portaproyección virtual de la dispersión de los rayos, que se reconoce por ser lo contrario al lente convergente. Su parte central es más delgada y su parte periférica es más gruesa. Estos también cuentan con unas características, como por ejemplo el centro óptico de la lente. No se puede refractar debido a que los rayos luminosos pasan por el centro, sin embargo tienen como condición que los rayos luminosos deben incidir en la curva perpendicular del lente. Algunos instrumentos ópticos relacionados a estos los lentes tienen la capacidad de formar imágenes cuando los rayos luminosos atraviesan de mejor visualización de los objetos. Los instrumentos ópticos más utilizados con este tipo de lentes son los microscopios, lupas, cámaras, fotografías, telescopios binoculares. Distancia focal: es el espacio que hay entre el foco y el centro óptico de la lente. Existen dos distancias focales, cada una de un lado del lente. Naturaleza de la luz: es aquella que se emite a través de la materia aunque la luz no se propague. De todos los medios es capaz de desviar a través de ella. Las sustancias materiales están conformadas o clasificadas por capacidad translúcida o transparentes, es decir, que la luz puede atravesar la materia dependiendo de su trayectoria o su lucidez. Eje principal: es la línea de trayectoria del rayo luminoso que atraviesa por el centro del óptico. Este rayo luminoso no experimenta ni refracción ni reflexión. Se define como una línea que conecta con el centro de dos esferas. Refracción de la luz: es el cambio de la dirección de un rayo cuando incide sobre la superficie opaca. Existen dos tipos de reflexión: la difusión, que está cuando la luz es reflejada en diferente dirección mediante una superficie opaca, y la perpendicular, que es donde se reflexiona y produce una sola dirección, permitiendo tomar imágenes más claras. Rayos secundarios: son los rayos que se dispersan paralelamente sobre el eje principal de un lente. Estos no atraviesan el centro óptico y todos ellos pasan de manera oblicua sobre una superficie curva y atraviesan. Son refractados. El ojo humano: esta visión a través de las refracciones y a excepción de una fuente luminosa, es decir, que mediante la oscuridad los objetos son visibles al ojo humano, y cuando hay existencia de luz solar o lumínica, esta luz refleja los objetos detallando su forma y tamaño. Foco: es el punto donde reflexionan los rayos paralelos o secundarios. Para representar un foco de una lente se debe propagar los rayos refractorios del mismo lado de donde se originó la luz, teniendo en cuenta que el punto de propagación se considera en foco virtual de lente negativa. Para el AK2 y se realizó la siguiente infografía. A mí me tocó el campo eléctrico, el cual el campo eléctrico es un espacio que rodea en cuanto carga modificación sus propiedades alberga forma, por lo cual
carga fuera positiva, cualquier otra carga recibe una fuerza electrostática de atracción o repulsión. Algo así similar se puede ver, por ejemplo, en el siguiente experimento que vamos a ver, que es un globo. Lo frotamos con un paño de lana, el cual genera energía negativa o energía negativa, según el caso. Línea de fuerza de campo eléctrico. Son líneas imaginarias que van de la misma dirección del campo eléctrico en varios puntos, más positivas si terminan en cargas negativas o en el infinito. Magnitud del campo eléctrico. Se puede medir con base en el efecto que produce sobre las cargas que se encuentran en la intensidad del campo eléctrico. Dirección de un campo eléctrico. Esta se ejerce sobre una pequeña carga de prueba. Si la carga se crea en el campo es positivo, el campo apunta fuera de la carga, pero si la carga es negativa, el campo apunta hacia la carga. Intensidad de un campo eléctrico. La fuerza de un campo eléctrico, la carga de los objetos cambia el espacio en el que rodea una medida en la magnitud que se cambió el punto dado de la fuerza del campo eléctrico de ese punto. Se define como la fuerza que actúa sobre una unidad de carga positiva situada en ese punto. Estas tienen aplicaciones en la vida real. Los campos eléctricos se producen cuando están presentes diferentes tipos de carga. Podemos ver los campos creados por la transmisión o el flujo de corriente eléctrica en la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es el encender una bombilla, encender un televisor, usar un teléfono móvil o varios circuitos electrónicos. Como mencioné anteriormente, basado en la carga eléctrica, tenemos un experimento de campo eléctrico de energía, electricidad electrostática, cargas negativas y positivas. Para hacer este experimento utilizaremos los siguientes materiales: globos, cuerdas, tijeras, marcador, paño de preferencia de lana, ya que la lana es un buen generador eléctrico, en parte electrostático. Bueno, procedemos a inflar los globos. Los marcamos con A y B para diferenciar el globo que vamos a usar. Ahí estoy yo en pantalla, está amarrando el globo con las cuerdas cortaditas del mismo tamaño. Procedemos a colgarlos igualmente con la misma diferencia. Como dije anteriormente, los colgamos de manera paralela y digo que queden de igual manera, que queden paralelos. Con nuestro paño de lana frotamos el globo lo más que podamos, alrededor de 15, puede ser 5 o 10 minutos, lo que más podamos, para generar una carga eléctrica. Recordemos que la lana es un buen generador de electricidad estática. Una vez soltamos los globos y evidenciamos que el globo B se acerca más al globo A, se atrae hacia este globo y se debe a que la energía positiva y negativa se atraen. Ahora en la siguiente imagen yo lo que hice fue frotar el globo A y el globo B, y pude evidenciar que después que los froté, en vez de acercarse el uno al otro, se repelen. En conclusión de este experimento, podemos concluir que la carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen de forma de repulsión o atracción de los cuerpos que los poseen. Un ejercicio de campo eléctrico uniforme que pude realizar fue: un campo eléctrico se representa sobre un punto del espacio por el vector conocido como el vector de campo eléctrico. Se caracteriza por definir cómo el campo eléctrico interactúa sobre la carga de prueba. Bueno, aquí podemos ver la fórmula de campo eléctrico, la cual es equivalente a energía, F es fuerza, U es carga, por lo cual se puede concluir que las unidades de campo eléctrico son en newtons sobre coulombs. En un sistema internacional. Conociendo la intensidad del campo eléctrico, se puede concluir que la fuerza actúa sobre una carga Q, recordemos que Q es carga, ubicada en el punto P. Bueno, ahora miremos un siguiente ejercicio. En un cuerpo eléctrico, una carga de prueba de 2,5 por 10, se ve raro pero es así, por 10 elevado a la Q, es que no sé por qué me quedó mal la fórmula, experimenta una fuerza de 5 elevado a la docena, o sea, newtons.
¿Cuál es el valor del campo? Entonces, como podemos evidenciar en la fórmula, reemplazamos los valores. Energía es igual a 5 por 10 elevado a la newton sobre 2,5 por 10 a la menos 9 sobre coulomb. Esto como resultado es igual a 2 por 10 elevado a la 7 sobre newton sobre coulomb. Conclusiones. En un campo electromagnético es un fenómeno natural el cual podemos hallar en cualquier hogar, incluso en los juguetes. Él es como los imanes, él posee un campo electromagnético capaz de durar muchos años, incluso siglos. Pero esto se hace parte de la rama de electrostática, ya que recordemos que en nuestros experimentos de colegio es algo que nos enseñan a hacer un generador de campo electromagnético, el cual recordemos es una aplicación de corriente eléctrica por medio de una batería o un cable de corriente o envolviendo una puntilla con el mismo cable a una barra metálica. Esta, al inducir corriente a través de esta, se convierte en un imán que a su vez genera un campo electromagnético alrededor de la puntilla o la barra metálica. Cada vez que induce corriente de este, se activa el campo electromagnético. La electrostática es un fenómeno que incluso se puede apreciar al frotar un globo con nuestro cabello. Después de frotar muchas veces en nuestro cabello, notaremos cómo nuestro cabello se adhiere a este, incluso se estira para acercar al globo cuando los alejamos de él. Es un experimento muy divertido. En conclusión, el área de estudio de ondas electromagnéticas es muy interesante, ya que se posee la capacidad de experimentar y explicar fenómenos como una persona en la vida diaria, así como el uso de nuestra carrera profesional en ingeniería y sus múltiples aplicaciones en las telecomunicaciones. A continuación, las referencias bibliográficas que usé fueron de la página ACUN, Física 3 y Electricidad y Electromagnetismo, Universidad de México, el autor Villalobos Ordaz. Electromagnetismo también del autor Vega Pérez, 2016.